Educación virtual. Aprendo en casa. Actividades de aprendizaje auditivas para la educación básica y media. Institución Educativa Boquía, Salento, Quindío. Aprendo en casa. Estudiaremos ahora el átomo. ¿Qué es el átomo? Pues es la mínima parte de todo lo que existe en el planeta. Ya sea sólido, líquido, gaseoso, todo lo que existe siempre va a tener un átomo. Los átomos los representamos normalmente en este gráfico, ¿sí? Para mirar qué tiene por dentro. Todos los átomos se componen de tres partículas subatómicas, ¿sí? Que los componen. Empecemos, ¿cuáles son? Los protones, que son positivos, están dentro del átomo. Los neutrones, que son neutros, también están dentro del átomo. A estos dos unidos se llaman nucleones porque están por dentro. Los electrones son negativos y están siempre en la parte de afuera. Por esa razón es que nunca podría encontrarse un electrón con un protón porque el átomo desaparece, y para eso están los neutrones. Esa es la función que tienen todos. Los protones están dentro con los neutrones para que cuando el electrón llegue a tratar de hacer el corto, por decir algo, pues entonces ahí actúa el electrón aislando la carga. Los protones, los electrones y los neutrones, que les repito, protones positivos, electrones negativos y neutrones, que son neutros, nos permiten el funcionamiento del átomo. Algo particular de los protones es que son muy grandes, ¿sí? Aquí dentro de la guía nos dice que un protón es más grande 1840 veces que un electrón. Quiere decir que en comparación son demasiado pequeños. Por esa razón más adelante veremos que para hallarle el peso a un átomo solo se suman los protones y los neutrones, porque los electrones no pesan nada y no aportan masa. Luego de conocer cuáles son las partes internas del átomo, vamos a mirar sus propiedades, es decir, sus características, cómo están conformados. Todos los átomos o los elementos químicos tienen un número atómico que los identifican uno de otro de acuerdo a la tabla periódica, vienen organizados. Por decir algo, si yo quiero saber el número atómico de un elemento, busco en la tabla periódica. El número atómico se representa con Z. Tenemos también la carga nuclear, que simplemente es la misma cantidad de protones que tenga o el mismo número atómico. Quiere decir que el número atómico, los protones y la carga nuclear siempre van a ser las mismas, siempre van a depender una de otra. ¿Qué es la masa atómica? Pero antes, la carga nuclear se representa con Cn. Y la masa atómica es la suma entre los protones y neutrones para saber cuánto pesa un átomo, ¿sí? Cada vez que quieras hallar la masa atómica de uno o varios elementos o átomos, pues simplemente sumas cuántos protones, cuántos neutrones tiene, haces la suma y ahí vamos a hallar la masa atómica, que se representa con A mayúscula. Continuando con las propiedades de los átomos, vamos a observar cuáles son las clases de átomos que existen. Aquí en este cuadro yo lo he resumido para que podamos observar las diferencias. Existen esencialmente tres clases de átomos. El primero es el átomo puro, el segundo es el átomo isótopo y el tercero son los átomos iones, que tienen dos divisiones, cationes y aniones. Vamos a ver con qué se come eso, o de qué se trata, o por qué se llaman así. Vamos a imaginarnos que tenemos un elemento químico que es el litio, que en la tabla periódica es el número 3, por eso es que acá tenemos 3 protones. Siempre los protones tienen la finalidad de saber cuál es el número atómico de un elemento. Si a mí me dicen un elemento tiene 50 protones, quiere decir que tengo que buscar en la tabla periódica el número 50 para saber de qué elemento estoy hablando. Esa es la función de los protones. La función de los electrones ya lo vamos a ver si me permiten saber si son iones, y la función de los neutrones si son isótopos. Y vamos en el primer
ejemplo o en el primer clase o la primera clase de átomo, que es el átomo puro. Se refiere a aquellos átomos que no han modificado su composición interna, es decir, que tienen la misma cantidad de protones, electrones y neutrones. Normalmente en química el átomo pierde electrones y neutrones, los protones siempre están estables, nunca pierden o ganan, porque pues como se sabe que es para el número atómico, entonces nunca van a cambiar. En cambio los electrones y los neutrones sí varían. Cuando no varían, como este caso, se llama un átomo puro porque tiene la misma cantidad de los tres elementos o de las tres partículas subatómicas. Ese es el primero, que es el átomo puro. El átomo isótopo. Aquí ya el átomo empieza a modificarse internamente y es cuando gana o pierde neutrones, o sea, los que tienen carga neutra, los verdecitos que observamos acá. Si puedes observar, ¿sí? Mientras que en este átomo puro tenía 3 y 3 acá, aquí ya tiene 4 y 3. Tiene 4 neutrones. Como ganó un neutrón, se convirtió en un isótopo. Conclusión. Un átomo isótopo es aquel que gana o pierde neutrones en su composición química. Miren que acá ya pasó de 3 a 4, el que estaba aquí 3 pasó a 4. Eso es un átomo isótopo. La tercera clase de átomos son los iones. Y aquí hay que prestar mucha atención porque esto tiene una particularidad. ¿Qué son los iones? Son cuando los átomos pierden o ganan electrones. Tengamos en cuenta, isótopo pierden o ganan neutrones, iones pierden o ganan electrones. Hay que diferenciar estas dos, los neutrones para los isótopos y los electrones para los iones. Cuando un átomo ion pierde electrones, ¿sí? Se llaman cationes y particularmente se designan positivos. Luego miraremos por qué razón. Pero los átomos que son cationes siempre son positivos a pesar de que pierdan. ¿Cómo así que pierden? Pues vamos a mirar acá. Si logras observar aquí en la parte interna tengo los protones, tiene 3 neutrones y aquí ha perdido un electrón. Miren que acá tiene 2, mientras que acá tenía 3, aquí perdió uno. Como perdió un electrón, a eso se le llama un catión. Entonces aquí está el resumen. Tiene 3 protones, tiene 2 electrones, nada más 2 azules, y tiene 3 neutrones, ¿sí? Que entre otras cosas un átomo puede convertirse en isótopo y también en ion, pero bueno, luego miraremos eso. En todo caso, los cationes son aquellos átomos que pierden electrones, ¿sí? Y a este lo llamaremos litio catión más uno. ¿Por qué se llama litio catión más uno? Litio porque tiene 3 protones y en la tabla periódica es el número 3. Catión porque ha perdido, perdón, un electrón. Miren ustedes acá que perdió un electrón. ¿Y por qué más uno? Porque como son positivos, entonces aquí yo le tengo que colocar el más y el unito se lo coloco acá porque esa es la cantidad que ha perdido. Si aquí estuviera perdido 3 electrones, entonces aquí tiene que colocarle más 3, dependiendo de los que pierda. Otro ejemplo, si por ejemplo ha perdido 5, entonces simplemente le coloco aquí más 5. Cuando pierden se le coloca positivo y ahora miraremos que cuando ganan se le coloca negativo. Vamos a ver ahora qué son los aniones. A diferencia de los cationes, los aniones son los que ganan electrones, es decir, mientras que aquí pierden, aquí ganan. Miren ustedes que acá tengo 3 protones, que esto nunca varía, es el mismo litio, 4 electrones porque lo que ha hecho es ganar un electrón, tenía 3 y bueno, pasó a ser 4 y los neutrones siempre siguen siendo estables. Se llama litio anión porque ha ganado uno. Miren ustedes que el menos aparece acá, quiere decir que ese menos, ¿sí? Me representa que ha ganado. En conclusión, en resumidas cuentas y en lenguaje, como le dicen antioqueño, el átomo puro tiene la misma cantidad de protones, electrones y neutrones. El átomo isótopo ha ganado o perdido neutrones. El átomo ion se divide en dos clases, el catión que pierde electrones y el anión que gana electrones.
Los que pierden se vuelven positivos y los que ganan se vuelven negativos. Recuerden además que los protones en un átomo nunca varían. Es decir, estos rojitos siempre van a conservar en todas las tres clases, miren que tiene 3 acá, 3 acá, 3 acá y 3 acá. Los protones no varían nunca en un átomo, siempre son constantes. Continuamos con las propiedades químicas del átomo, ¿sí? Aquí vamos a aprender a hallar las propiedades. Tengo un ejemplo o un ejercicio que me piden, ¿sí? Dice que hallar las propiedades del elemento fósforo que ha ganado 2 neutrones y ha ganado 4 electrones. Tengo varios datos que me están diciendo acá. Yo, de acuerdo a esta información, tengo que sacar esta tablita. Vamos a mirar cómo se llena, ¿sí? Pero antes tengo que venir aquí a ver qué es lo que me están pidiendo. Me están diciendo que hallar las propiedades químicas del fósforo. Lo primero que tengo que hacer es ir a la tabla periódica a buscar el fósforo, cuál es el número atómico, ¿sí? Para eso entonces me debo de ir a la tabla periódica. Voy a mover por acá una tabla periódica que tengo, ¿sí? Entonces el fósforo lo encuentro por acá en la tabla periódica. Recuerden que esta es la tabla que tiene todos los elementos químicos que existen en el planeta. Entonces yo me voy a ir a ella, ya van a ver para qué necesito este dato. En la tabla periódica el fósforo tiene número atómico 15. Quiere decir, según explicaciones anteriores, que tiene 15 protones el fósforo, porque los protones son los que me indican qué número atómico va a tener. Es decir, el número atómico y los protones son igualitos siempre. Entonces sabemos que el fósforo tiene número atómico 15, ¿sí? Y tiene el símbolo, ¿sí? El símbolo químico que es la P. Bueno, como ya sé que es el 15 porque lo busqué en la tabla periódica, entonces ahora sí vengo a la tablita. Vamos a mirar cómo se llena toda esta tabla. Aquí ya está llena, inclusive en la guía ustedes pueden leer de qué se trata cada cosa. Y yo voy a empezar a hacerlo paso a paso para que miren cómo se hace. Educación virtual. Aprendo en casa.